¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo vamos, Roberto? Me da gusto encontrarte aquí en este espacio, Sí, en estamos. esta ciudad universitaria de Madrid, Sí, donde me evoca justamente del tema que quiero hablar contigo y contigo, Carlos, y con nuestros compañeros, con todos los que nos sí, acompañan, estamos. es hablar el papel justamente de las universidades en el tema central, que es la educomunicación, y más en América Latina. Sí, estamos en el campus de la Complutense y nos gustaría que nos comentaras cómo es el proceso, cómo ha sido el proceso de formación en educomunicación en México. Y luego si puedes hablar acerca de ese proyecto que estamos generando, en el que tú eres el gerente de ese proyecto. Bueno, yo más bien quisiera incorporar a Carlos en esta charla, porque hablar de este proyecto que tú mencionas, este proyecto de esa propuesta de un posgrado universitario iberoamericano en línea, ¿no? Es verdad, nace de una raíz muy importante a la pregunta que tú haces del papel de México y siendo yo mexicano. Yo creo, Carlos, y ahí compartimos también con nuestros compañeros de mesa y con muchos de los compañeros que hemos estado trabajando en la educomunicación, y yo creo que a lo mejor incluso este seminario puede ser ese parteaguas del antes y después de la educomunicación. A mí sí me gustaría dialogar con ustedes y platicar con ustedes algunas de las propuestas que tenemos en relación a este proyecto. Y parto de ciertas premisas que existen, ¿no? Yo creo que el tema de la educomunicación en América Latina, que es más que circunscribirlo a México, me gustaría ampliarlo a América Latina y más donde hay tanta gente interesada en este tema, porque fíjate, Roberto, y ahí sí me gustaría oír tu reflexión. Yo creo que cuando en América Latina, o por lo menos la generación que es mía, que me identifico en los años 80, justamente, que regreso después de mis estudios universitarios en Francia de cine, regreso a México y me encuentro que ya hay algo ahí, hay una raíz ya puesta en América Latina, que en México se reflejaba, pero que quizá no tenía la intensidad que a lo mejor se podía haber tenido en Argentina, o pudo haber tenido en Brasil, o pudo haber tenido en Chile, o pudo haber tenido en otros países de América Latina. Quizá, y ahí es donde yo invito con este proyecto a que nuestros compañeros, por ejemplo, centroamericanos o los del Caribe, también trataran de revivir en este tema. Durante este congreso vamos a ver, por ejemplo, toda esta serie de actividades en torno a los pioneros de la educomunicación, y nos parece excelsa la exposición que se ha montado aquí en Segovia, donde se hace un recorrido de la educomunicación en España. Muchas veces yo me he preguntado si pudiéramos hacer también ese recorrido en cada uno de los países latinoamericanos, y en este caso a mí me gustaría reflexionar en el tema de México, ya que esa es la pregunta que tú me organizas, pero tú también deberías de pensarlo desde Brasil o otros países que conoces, o bien, Carlos, de otros países de América Latina, donde tú también estás inmerso y también conoces, igual que todos nuestros compañeros. Yo te decía que a partir de los años 80 que yo regreso a mi país, a México, me encuentro que hay una corriente que está ya analizando y que está ya planteando el tema de la educación para los medios de comunicación, que era una corriente muy importante que desde los años 60, según los datos que tenemos, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en México, que era un organismo internacional creado en Uruguay, pero con sede en México, ya se había planteado este tema de la educación para los medios, e incluso antes de que tomara esa presencia posteriormente, y que reivindicara la propia UNESCO. Ya el ILSE, que aunque era un organismo dependiente de la UNESCO, ya había hecho esta reflexión, y sobre todo en torno a dos personajes referenciales que en México ya tenían presencia, con distintos ámbitos, pero tenían presencia porque habían trabajado en México, habían estado en el ILSE, habían trabajado también un tema muy importante, porque en México, paralelo al ILSE, se crea un organismo que es todo lo que es la educación rural, ¿no? La educación que de alguna manera estaba en las comunidades rurales, que era el CREFAL,
que era otro organismo internacional también auspiciado por la UNESCO, que trabajaba todo lo que era la educación rural. Y en esas dos iniciativas, la educación para los medios de comunicación ya estaba presente, ¿no? Y esas dos referentes que yo comentaba era justamente la presencia de Daniel Prieto Castillo, que estando trabajando en el ILSE, él estaba ya también reflexionando con un colega también argentino, pero que en ese momento estaba radicado en Uruguay, que era Mario Kaplún, al cual en este seminario se le hace ese reconocimiento. Y ellos reflexionaban en torno a dos conceptos que fueron muy importantes en las teorías de la comunicación, que después se reconocieron incluso dentro de esas corrientes, en esa tercera corriente de los estudios analíticos de la comunicación alternativa, crítica, por decirlo de alguna manera. Muchos decían de enfoque marxista, ¿no? Esas teorías de la comunicación en que se planteaban cómo tenía que ser esa comunicación popular, cómo tenía que ser esa comunicación en el campo, en esas zonas rurales, en esas escuelas que estaban creciendo ya, por lo menos en México, que crecían en zonas rurales. Ya estaba el modelo muy interesante en este tiempo de la telesecundaria, llevar los estudios de estudios secundarios, llevarlos por la televisión a las zonas rurales de México. Había ya esa propuesta. Y ellos reflexionaban en torno a esa nueva comunicación, a esa comunicación alternativa, a esa comunicación popular. Y México era como el semillero en ese momento de poder reflexionar del uso de los medios de comunicación. No tanto era conocer a los medios de comunicación, sino sobre todo cómo utilizar esos medios de comunicación que ya estaban presentes, que había sido la radio, que había sido la televisión, que había sido la prensa, el cómic. El ILSE había trabajado mucho esa corriente, había incorporado el guiñol, había incorporado el teatro educativo, había incorporado muchos elementos del uso de la imagen, el diaporama, había utilizado la filmina, había utilizado el rotafolio, el proyector de cuerpos opacos. Todo eso el ILSE ya lo había planteado ahí bajo un concepto que hoy día se cuestiona, que era el concepto de tecnología educativa. Cómo usar las tecnologías de la comunicación para la educación. Y yo creo que es que ahí hay una semilla muy importante de lo que es ahora, de lo que estamos cuestionando ahora, la comunicación. Ese es en el caso de México, que se vio reflejado, y como el ILSE además era un organismo para América Latina, que el ILSE pudo transmitir a los países de Centroamérica y a otros países de América Latina, pero yo no sé cómo lo viste tú, que en ese momento seguramente vivías en Argentina.